FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar al pendiente de la programación de Escuela TV y damos inicio al segmento dedicado a tercer grado de secundaria. Me presento nuevamente. Yo soy la maestra María Lourdes Pérez Segovia y estaré a cargo del reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español de tercer grado de secundaria. Muy amablemente me acompaña como intérprete en lengua de señas la maestra Marcela Ponce. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. Bien, muchachos, vamos a iniciar repasando el protocolo de higiene y seguridad contra el COVID-19. Primeramente, recuerda que debes usar correctamente tu cubrebocas que cubra completamente nariz y boca. Si tienes la oportunidad también de utilizar una careta como la que yo traigo, te va a servir mucho para proteger tus ojos. Lava frecuentemente tus manos, al menos durante 20 segundos con abundante agua y jabón y cuantas veces sea necesario durante el día. Si no tienes a la mano agua y jabón, procura traer siempre contigo tu gel antibacterial para que lo pongas entre tus dedos y en todas las manos cada vez que utilices o toques objetos de otras personas. Si no tienes a qué salir, no salgas. Aún estamos en pandemia, pero si es muy necesario que salgas de tu casa, recuerda siempre mantener la sana distancia, 1,5 metros entre una persona y otra. Además, si presentas algunos síntomas como los que te voy a mencionar, tos, fiebre, malestar general como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, diarrea o vómito, es muy importante que se los comuniques a tus papás o a tus tutores, más aún si estás acudiendo a clases presenciales para que los maestros y directivos de tu escuela hagan lo conveniente para todos. Ahora quiero que reflexiones esta frase: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es una frase de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué te tengo esta frase al inicio? Hoy vamos a leer mucho acerca de Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros autores del Renacimiento. Pero quiero mencionarte algunos beneficios de la lectura, porque la lectura no nada más nos otorga conocimiento, sino muchos beneficios más. Por ejemplo, leer reduce el estrés. Según un estudio de 2009 realizado por la Universidad de Sussex, la lectura puede reducir los niveles de estrés en un 68%, incluso más que escuchar música o ir a pasear. Tan solo 6 minutos de lectura, ya sea un periódico o un libro, reducen el ritmo cardíaco y la tensión muscular. También leer frena el deterioro cognitivo. A medida que envejecemos, nuestro cerebro se ralentiza y las tareas cognitivas que nos resultaban fáciles, como recordar un nombre o el número de piso de un conocido, ya no lo son tanto. Sin embargo, según varios estudios, la lectura puede ayudar a frenar o incluso prevenir el deterioro cognitivo. Leer puede mejorar las habilidades sociales. Algunas personas ven los libros como una forma de escapar del mundo real y puede que de las personas que lo componen, pero la ciencia ha demostrado que cuando se trata de habilidades sociales, la lectura puede tener sus puntos positivos. Por ejemplo, las personas que leen ficción pueden tener una mejor teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender que las creencias, deseos y pensamientos de las personas son diferentes a los suyos. Esto es, tener más empatía. Leer nos hace más inteligentes, por supuesto. La lectura puede aumentar el vocabulario de un individuo que se ha relacionado con una mayor inteligencia. Cuanto más fuertes son las habilidades iniciales de la lectura de una persona, más inteligente es. ¿Sabías que todos estos beneficios te los puede otorgar la lectura? Ojalá que los tomes en cuenta para que los aproveches. Vamos ahora a conocer cuáles son los materiales que utilizaremos durante nuestra sesión. Tu libro de texto, ahora sí el de tercer grado de secundaria, ya que en la clase anterior de la semana pasada estuvimos reforzando un aprendizaje correspondiente al segundo grado. Bueno, hoy ya vamos a adentrarnos en el de tercer grado de secundaria, así que ten a la mano tu libro de texto. Tu cuaderno de apuntes, pluma o lápiz
y también un diccionario para que vayas marcando por ahí aquellas palabras o conceptos que te parezcan desconocidos y después los puedas consultar en él. ¿Cuál es el aprendizaje esperado que vamos a abordar durante esta sesión? Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. La semana pasada estuvimos recordando el aprendizaje esperado que se refería a los autores latinoamericanos y cómo en sus obras podías ver acontecimientos históricos o describían lugares en los que tú nunca habías estado. Bueno, hoy vamos a ver algo relacionado a eso. ¿En qué nos vamos a enfocar? Principalmente en examinar la vigencia de contenidos y personajes de obras del Renacimiento, seleccionar obras del Renacimiento, detectar transformaciones en los modos de vida entre el Renacimiento y la época actual, discutir el efecto de los acontecimientos en el contenido y la forma de obras del Renacimiento, comentar el efecto de los valores culturales en el contenido y trama de obras del Renacimiento, interpretar el significado de obras del Renacimiento en su contexto y explorar las características del español del Renacimiento. Piensa en las historias que se escribieron en otra época. Lógico es que las circunstancias de esa época influyeron en la creación de tan memorables textos. Todas las obras muestran con mayor o menor exactitud aspectos de la vida cotidiana, del lugar y época en la que fueron creadas. Las referencias de modo, tiempo y lugar son útiles cuando se trata de analizar los aspectos culturales de una obra. Podemos apoyarnos de algunos cuestionamientos. Si la referencia es de modo, los cuestionamientos pueden ser ¿qué hechos históricos se mencionan? ¿Y qué costumbres, tradiciones o creencias se mencionan a lo largo de la historia? Si la referencia es de tiempo, el cuestionamiento puede ser ¿en qué época ocurrió la historia? Y si es de lugar, obviamente sería el cuestionamiento ¿dónde ocurrió la historia? Vamos a examinar la vigencia de contenidos y personajes de obras del Renacimiento. Si tú crees que en la actualidad los temas que se tratan en las obras del Renacimiento y los personajes pueden utilizarse actualmente. Antes de analizarlo, céntrate en una época, el Renacimiento. Ese movimiento cultural de Europa occidental de los siglos XV y XVI. Los autores de la época perseguían la sencillez y claridad en su forma de expresarse. Observa las imágenes que están apareciendo en la pantalla. En la primera imagen tenemos a la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. El artista que la pintó es Leonardo da Vinci. En la siguiente imagen tenemos la Escuela de Artes de Atenas y el artista que la elaboró es Rafael Sanzio. En la última imagen que se encuentra en la Capilla Sixtina es la obra La creación de Adán y fue realizada por Miguel Ángel Buonarroti. Leonardo, Rafael y Miguel Ángel son artistas que tienen en común algo, la época en la que realizaron sus obras. Algunos temas del Renacimiento que se tratan dentro de sus obras, ya sea pictóricas o de la literatura, son el amor, la naturaleza, la mitología, el sentimiento religioso, la historia y el mundo de caballeros. Las obras renacentistas son una inspiración para la sociedad actual. Muchos de sus contenidos aún están vigentes. Lo notas por sus aportes en lo social, político y ético. Recuerda que algunos de los acontecimientos que vas adquiriendo durante las sesiones de lengua materna están relacionados con contenidos de otras asignaturas, en este caso, historia y artes. Seguramente en algunas de tus clases de historia se habló sobre el Renacimiento. Ahora, ¿conoces la obra de Romeo y Julieta? Estoy segura que sí has escuchado hablar de ella. Bueno, la historia transcurrida en Verona, Italia, tiene como protagonistas a Romeo Montesco y Julieta Capuleto, ambos hijos únicos. Se conocen durante un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. Romeo y Julieta viven una relación donde la pasión se desborda y les lleva a cometer locuras. Tras varios encuentros se casan escondidas, pues ambas familias se oponían a su relación. ¿Consideras que el contenido de este texto o sus personajes pueden tener vigencia actualmente? Yo creo que sí.
A pesar de que los contextos son distintos, puedes encontrar experiencias similares, ya sea en tu entorno personal o social, donde dos enamorados expresan ese mismo sentimiento o deseo, luchando a capa y espada por vencer los obstáculos que la sociedad impone a su conveniencia. En el cine y la televisión se repite recurrentemente esa historia, con diversos nombres y escenarios. ¿Has escuchado hablar de la Celestina? Es el nombre de un personaje que resultó tan importante y poderoso que actualmente al texto al que pertenece le llamamos la Celestina, en lugar de llamarlo por su título original, que era o que es Tragicomedia de Calisto y Melibea. La autoría de este texto se atribuye a Fernando de Rojas. Presenta la relación amorosa entre Melibea y Calisto, con la interesada intervención, por supuesto, de la Celestina, la vieja alcahueta. Ella es el personaje principal de la obra. Es una vieja viciosa, bebedora y muy traidora. Dos de las pasiones más fuertes que la mueven son su comportamiento en el egoísmo y la avaricia. Es astuta, mal hablada y muy manipuladora. Sin embargo, a pesar de que Celestina, la de la obra, no era la persona más recta ni virtuosa que te puedas imaginar, y a pesar de que ella le cobró a Calisto muy buen dinero por propiciar su encuentro con Melibea, en la actualidad se utiliza el término Celestina o Celestino para referirse a una persona que ayuda de algún modo a lograr un vínculo romántico, aunque ya no lo haga por dinero, sino nada más por buena fe y siguiendo un ímpetu romántico. Imagina que tú tienes un hermano sin novia o soltero y tienes una amiga que es soltera y sin novio. Organizas una reunión para que se conozcan y se hacen novios. Entonces tú eres el Celestino o la Celestina. Cuando funges como Cupido es porque eres Celestino o Celestina. A eso se refiere. Bueno, entonces esas obras sí pueden, sí, esos contenidos de esas obras sí están en la actualidad, lo podemos ver en nuestra vida diaria. Al regresar del corte vamos a ver un ejemplo más, ahora con la obra de Don Quijote de la Mancha. No te vayas, seguimos en Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Concluimos con el derrumbamiento de este no grato penal. Hoy ese gran parque le va a dar, en lugar de muertes, alegrías a los niños. Una inversión histórica de más de 156 millones de pesos. Tranquilidad para miles de familias de la zona. Más de 10 hectáreas recuperadas que hoy son un pulmón para la ciudad. Es nuestro legado. Sexto informe. Gobierno de Nuevo León. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Al suspender ceremonias, reuniones y formaciones, estamos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Quedó nuestro delicioso hummus de betabel. Le vamos a poner un poco de ajonjolí. También le pondremos un poco de aguacate. Delicioso, lleno de color. Dolores canta con sabor a México. ¿Gustan? Domingo, un poquito 2 de la tarde. Hummus de betabel en una tostadita y con aguacatito. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV.
Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Seguimos en Escuela TV. Te recuerdo que estamos en el segmento dedicado a tercer grado de secundaria con la asignatura de Lengua Materna Español 3. Y el aprendizaje esperado que estamos analizando durante esta sesión es: identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Y ahora vamos a analizar a la obra de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que para muchos lectores, sin duda, hablar de la literatura del Renacimiento lleva a pensar en esta obra de Cervantes Saavedra, que narra las aventuras que vive el protagonista, quien se creía un caballero junto con su fiel acompañante Sancho Panza. Entre los dos salen a buscar aventuras, se enfrentan peligros terribles y caen rendidos a los pies de una campesina, Aldonza Lorenzo, a quien Don Quijote llamaba Dulcinea del Toboso y le dio el título de señora de sus pensamientos. Para muchas personas simboliza una representación de la lucha entre dos actitudes humanas. Por un lado, el idealismo de Don Quijote y por el otro, el sentido práctico o realismo de Sancho Panza. Justamente estas formas de ser son cercanas y creíbles en nuestros días. En algún momento has perseguido tus ideales y enfrentado enemigos terribles que muchas veces son imaginarios, pero tú les das dimensiones monstruosas. Sin embargo, siempre saldrá a flote ese Sancho Panza que te hace aterrizar de forma práctica en la realidad. Muy bien, ¿qué te parece si elaboras ahora un cuadro para anotar los nombres de algunos autores del Renacimiento y las obras que escribieron, que a continuación te los voy a dar? Si no alcanzas a hacer el recuadro, trata de tomar screenshots por ahí de cada uno de los escritores que vamos a nombrar para que lo tengas en cuenta. Al final, que haremos la evaluación, vendrá parte de esto en ella. Empecemos por Félix Lope de Vega. Fue uno de los escritores más prolíficos del siglo de oro español. Escribió más de 1000 obras literarias, entre las que se encuentran tragedias, comedias, poemas y novelas. Algunas de sus obras dramáticas son Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, El castigo sin venganza y El caballero de Olmedo. Seguimos con Pedro Calderón de la Barca. Fue también un dramaturgo español, soldado y sacerdote. Se le atribuyen 110 comedias y diversos textos escritos en prosa y verso. Algunas de sus obras dramáticas son La Videsueño, El alcalde de Zalamea, El príncipe constante y El médico de su honra. Por supuesto, Miguel de Cervantes Saavedra, poeta, dramaturgo y novelista. Su obra más importante es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también conocida como El Quijote. Erasmo de Róterdam fue filósofo y teólogo. Algunas de sus obras más importantes fueron El elogio de la locura, Sobre el método de estudio, La enseñanza firme pero amable de los niños y Coloquios. Por último tenemos a Juan Boscán. Fue uno de los introductores de la métrica de tipo italiano en la lengua española. Fue el traductor al español del cortesano de Baltasar Castiglione. Vamos a detectar ahora las transformaciones en los modos de vida entre el Renacimiento y la época actual, porque también ha habido cambios y no ha sido de un día para otro que se dieron esos cambios. Pero para ello vamos a tratar de detectar esas transformaciones en algunos fragmentos de textos pertenecientes al Renacimiento. Antes, ¿recuerdas lo que son los modos de vida? Cuando hacemos uso del término modos de vida, nos referimos a los hábitos cotidianos de las personas de una determinada sociedad, es decir, qué comen, en qué horarios, qué hacen en su día a día, cuáles son sus costumbres, cómo se relacionan con otras personas y cuál es la división social del trabajo y de las clases sociales, entre otros aspectos. Y todos ellos se encuentran presentes de alguna u otra forma en las obras literarias. Solo te hace falta leerlas con muchísima atención. ¿Recuerdas que la semana pasada te decía que hay que poner mucha atención en las características de los personajes, porque ellos te van a decir muchísimo
del lugar en donde se desarrolla la obra, de la época en la que se desarrolla. Pongamos atención a este fragmento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y trata de detectar cómo era la vida de Don Quijote en ese momento. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo caballero que tenía fama de bueno. Se llamaba Alonso Quijano. Era alto y seco como un palo. Tenía unos 50 años y vivía con una criada que rondaba los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Era un gran madrugador. Le apasionaba el mundo de la casa. Como buen hidalgo, vivía de sus rentas. No le faltaba nada, aunque presumía de vivir sin lujos. Apenas tenía deberes ni obligaciones diarias, por lo que dedicaba sus horas ociosas a leer libros de caballerías con tanta pasión que incluso llegó a olvidar la casa y la administración de su finca. Su obsesión por la lectura era tal que tuvo que vender parte de sus tierras para comprar libros y más libros de caballerías. En este fragmento se describe al personaje principal. Dice que era muy delgado y que tenía alrededor de 50 años y que le gustaba la caza. También dice que era un hidalgo caballero. ¿Sabes lo que es un hidalgo caballero? No te preocupes. Un hidalgo es una persona que pertenecía a la pequeña o baja nobleza durante la Edad Media. Cabe decir que no todos los nobles eran caballeros, pero para ser caballero era necesario formar parte de la nobleza. ¿Cómo crees que se ha transformado ese modo de vida en la actualidad? Bien, aunque en España sigue habiendo nobleza, la división social es diferente, pues ya no se habla de criados, ni en España ni en ninguna parte. Ya no se piensa que uno tiene cierta posición social por designio divino, además de que las condiciones de vida han cambiado mucho, pues existe más igualdad. Vayamos con otro fragmento de esta obra, que es el capítulo 9 de la segunda parte del Quijote, que lleva por nombre completo Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, y trata de realizar el mismo ejercicio. Identifica los modos de vida que había en ese entonces y compáralos con los que hay en la actualidad. Pongamos atención. Reina y princesa de la hermosura, señora Dulcinea, comenzó dirigiéndose a una labradora a la que él consideró algo más limpia que, viniendo de trabajar en el campo, se vuelve con manchas de tierra y olores a sudor. Yo soy Sancho, escudero del que veis ahí en su caballo Don Quijote, o caballero de la triste figura, como lo llaman algunos. Apartaos del camino, que tenemos prisa, gritó la que tenía peor genio. Levántate, Sancho, dijo Don Quijote, que me han hechizado para que no vea la hermosura de mi señora y en su lugar aparezca una labradora pobre. Y vos, mi señora, seguro que el maligno también hace que no me veáis a mí tal y como soy. Miradme con ojos amorosos, que os adoro. Se alejaron y la aldeana, confundida con Dulcinea, pinchó fuerte a su burrico para que corriese, pero terminó en el suelo, arrojada por el pobre burro. Fueron Don Quijote y Sancho a ayudarla. Ella se levantó y, cogiendo carrerilla, saltó por la parte de atrás de su burro y terminó ahorcajada sobre su burrico. Don Quijote quedó maravillado. Dulcinea tiene tanta agilidad que podría enseñar a montar a cualquier jinete experimentado. Bien, ¿qué modos de vida pudimos detectar en este fragmento? Primero, las mujeres que trabajaban en el campo no andaban solas, sino que en compañía de otras. Montaban burros, las tres campesinas tienen cada una el suyo. Y Sancho viaja sobre un burro y que otros personajes también lo hacen, como estas campesinas. A partir de estos planteamientos, puedes detectar que los modos de vida con respecto al transporte se han modificado en la actualidad, ya que incluso en el campo los medios de transporte principales ya no son los animales. La sociedad, como te decía hace un momento, no se transformó de un día a otro. ¿Qué aspectos sociales y culturales fueron cambiando entre los siglos XV y XVII? La urbanización, la burguesía, el impulso al arte, la religión, las guerras, los descubrimientos, el desarrollo de la ciencia y la universidad del conocimiento. Todos ellos influyeron en las transformaciones de los modos de vida que se ven reflejados en las obras del Renacimiento, pero vamos a describir cada uno de ellos.
En cuanto a la urbanización, se tiene el fenómeno de la migración de la gente rural que se dedicaba a trabajar las tierras hacia las ciudades, es decir, emigraron hacia las ciudades. La burguesía, un nuevo estrato social que fue tomando fuerza debido al desarrollo del comercio. El impulso al arte, este se debió justamente al mecenazgo, el apoyo de los comerciantes y banqueros a los artistas, en particular el practicado en lugares como Italia, Francia o España. La religión. Aquí se puede destacar una serie de procesos que terminan fragmentando la unicidad religiosa de Europa Occidental y que dan pie a la llamada Reforma. Las guerras por motivos religiosos, con un componente político incluido que asolaría a Europa durante el siguiente siglo y medio. Los descubrimientos, principalmente el de América, desató en Europa muchas inquietudes. La nueva realidad dio pie a explorar, conocer y aprender. El desarrollo de la ciencia, pues los estudiosos querían buscar una explicación desde la razón para todo. Y por último, la universidad del conocimiento. El conocimiento de muchos temas se da mediante el arte, permitiendo que la gente tuviera un acercamiento constante y práctico. Todos estos aspectos, como te decía, fueron los que influyeron en las transformaciones en los modos de vida, pero no fue de un día para otro, fue paulatino y a través de los años, incluso de los siglos, pero se ven reflejados en las obras del Renacimiento. Muy bien, después del corte vamos a continuar hablando del Renacimiento y del contexto social en las obras de este movimiento. Seguimos en Escuela TV, no te vayas. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. 3 museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Cuéntame, ¿estuvo buena la fiesta con tus amigos? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. La principal tarea de los medios de comunicación es generar el diálogo social. Deben evitar la información que no aporta nada y solo responde a situaciones que generan confusión. Un medio debe brindar datos que ayuden a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Jorge, pasear por la ciudad sin miedo a caer en una zanja. Nancy, ir a cualquier restaurante sin que tengan que alzarla en la entrada porque hay escalones. Andrés, entender los anuncios con texto sin pedir ayuda para leerlos. Accesibilidad es eliminar las barreras que nos impiden integrarnos a la sociedad. Sembrando inclusión. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Muy bien, continuamos en Escuela TV en el tercer segmento de la asignatura, Lengua Materna Español 3. Te recuerdo que el aprendizaje esperado que estamos analizando es identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra.
Ahora vayamos a conocer cuáles son los valores del Renacimiento. Tenemos el humanismo, el escepticismo y el individualismo. En el caso del humanismo es poner al ser humano como el centro del mundo. El escepticismo se refiere a dudar de todo y construir el conocimiento a través de la investigación científica y la aproximación rigurosa hacia los fenómenos. En el individualismo, el pensar al individuo, o sea, a la persona, como un ente único, con sus propias necesidades y cualidades. Observa la siguiente imagen. Se trata de un cuadro del pintor español Diego Velázquez, llamado Las lanzas o la rendición de Breda. Llama la atención el contraste de las lanzas. De un lado se observan muchas, como en señal de victoria, y del otro lado pocas. ¿El cuadro será sobre una batalla? ¿Tú qué opinas? Efectivamente, ese cuadro trata de una guerra, o mejor dicho, del momento en que termina con la rendición de una de las partes. Eso quiere decir que un acontecimiento real inspiró a Velázquez para pintar su cuadro. Eso no sucede solamente en la pintura, también en la literatura, de cierta manera, se refleja y está influenciada por los acontecimientos de su época. Leer una obra literaria te permite acercarte a épocas y personajes de un período. Descubres formas de vida, valores e ideas presentes en el contexto en el que la obra fue escrita. ¿Pero qué es el contexto social? ¿Recuerdas que lo veíamos hace una semana? El contexto refleja la experiencia de los autores y las visiones del mundo que se compartían en ese entonces. En otras palabras, todas las obras muestran con mayor o menor exactitud aspectos de la vida cotidiana del lugar y época en la que fueron creadas. La literatura del Renacimiento rompió con los modelos fijos de convivencia, y esto se sabe en parte por la literatura de la época que conoces hoy en día, ya que aborda diferentes temáticas y estructuras reflejo de la sociedad de ese momento. Analicemos un fragmento de la obra Amadís de Gaula, el capítulo 2. Fíjate cómo el lenguaje que utilizan es muy distinto al que utilizamos en la realidad. En la actualidad es español, pero es distinto. Pon atención porque incluso la lectura es algo complicada, precisamente por el español que es diferente. Pongamos atención. Ella se rió con buen semblante e díjole: pues que así os he ganado, otorgóos que seáis mi caballero y ayudéis a aquella hermana de la reina. El doncel le besó las manos e dijo: pues que el rey mi señor no me ha querido hacer caballero, mas a mi voluntad lo podría agora ser desde rey Perión, a vuestro ruego. Yo faré en ello lo que pudiere, dijo ella, mas menester será de lo decir a la infanta Mabilia, que su ruego mucho valdrá ante el rey, su tío. Entonces se fue a ella e díjole como el doncel del mar quería ser caballero por mano del rey Perión, e que había menester para ello el ruego suyo e de ellas. Mabilia, hija del rey y hermana de Agrojes, que muy animosa era e al doncel amaba, dijo: pues fagámoslo por él, que lo merece, e véngase a la capilla de mi madre, armado de todas armas, e nos le haremos compañía con otras doncellas, e queriendo el rey Perión cabalgar para se ir, que, según he sabido, será antes del alba. Yo le enviaré a rogar que me vea, e ahí hará el vuestro ruego, que mucho es caballero de buenas maneras. El tema de esta obra, Amadís de Gaula, es caballeresco. Se caracteriza por centrar la historia en un caballero guerrero de noble origen que vive aventuras y realiza grandes hazañas. Además, personifica virtudes como el heroísmo y la valentía. Se refieren a Amadís como caballero de buenas maneras, que busca ser nombrado por el rey Perión, y prestan acciones como que el doncel le besó las manos a la mujer con la que hablaba en señal de respeto. Además, este tipo de obras fue popular en la época en parte gracias a la aparición de la imprenta y a la progresiva alfabetización de las clases altas.
Repasemos algunas características del Renacimiento. Fue una época de fuertes contrastes. Tiene su origen en Italia durante el siglo XIV y se extiende por Europa en el siglo XVI. El término indica que se aspiraba a un renacer de la cultura grecolatina. Las características que marcaron el inicio de este movimiento literario son la valoración del mundo grecolatino, en el que se busca una nueva escala de valores basada en el individuo, el antropocentrismo. El hombre es el centro del universo, capaz de dominar el mundo y crear su propio destino. Se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. El nuevo ideal del hombre, el perfecto caballero hábil como poeta y guerrero. Y un nuevo ideal de belleza, la naturaleza, la mujer, el amor, se presentan idealizados. Se describe el mundo no como es, sino como debería. Los temas principales de las obras literarias del Renacimiento son el amor, la naturaleza, la mitología y el goce de la vida. Hablemos de los valores en las obras del Renacimiento. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que hoy en día se valora como bueno y malo siempre ha sido considerado como tal en distintas épocas? Es decir, ¿te has puesto a pensar cómo surgen los valores? ¿Cómo se decide qué es lo que está bien o qué no? Vamos a observar el siguiente video. Es una representación de un fragmento de la obra Sueño de una noche de verano, en donde dialogan Hermia y Lisandro después de haber hablado con los reyes Teseo y Egeo, el padre de Hermia. Tanto el rey como el padre coinciden en que Hermia no puede casarse con Lisandro. Pon atención al video, es un ensayo de esta obra de teatro en un guiñol, en un teatro guiñol. Está muy divertido, pongamos atención. Muy bien, muchachos, ¿eh? A ver, vamos a ver la escena, por favor, desde arriba, con todo. No se guarde nada, saquen el animal. Ay de mí, a juzgar por lo que he leído o lo que he oído de casos reales o fábulas, el río del amor jamás fluyó tranquilo, o había diferencia de rango. ¡Qué cruz ser noble y no poder prendarse del humilde! O edades dispares y no hacían pareja. ¡Qué cruel ser vieja y no poder casarse con un joven! O depender de la elección de los tuyos. No, a ver, ¿qué pasó? Pura forma, no les creo pero nada, oigan. Tienen que estar tristes, cabizbajos. Escuchen lo que está diciendo el autor, por favor. Están tristes porque su amor es prohibido. Por eso andan así, letargados, arrastrando la cobija. Les tiene que doler la panza de no poder amarse, caray. A ver, sigan, por favor. ¡Ah! ¡Infierno! ¡Que elija nuestro amor, ojos de otro! No, a ver, mija, tampoco me exageres. No te están quemando las patas, ¿verdad? No exageres. Tienes que corresponder a la realidad, ¿sí? Entonces, estás sufriendo, pero de amor, no, porque te están picando uno los alacranes. Hazlo otra vez, pero siéntelo, no lo pienses, siéntelo. ¡Ah, infierno! Que elijan nuestro amor, ojos de otros. O si había consonancia en la elección, asediaban al amor enfermedad, guerra o muerte, volviéndolo fugaz como un sonido, veloz como una sombra, efímero cual sueño, breve cual relámpago que en la noche oscura alumbra en su arrebato cielo y tierra, y antes que podamos decir, mira, lo devoran las fauces de las sombras, así de rápido perecen ilusiones. Si los amantes encontraban siempre estorbos, será porque es ley del destino. Soportemos pacientes nuestra pena, pues es cruz que de antiguo se ha llevado, y tan propia del amor como los sueños, suspiros, ansias, deseos y llanto que siempre le acompañan. Buen parecer. Entonces oye, Hermia, tengo una tía viuda, señora de grandes rentas y sin hijos.
reside a 7 leguas de Atenas, y yo soy para ella como su único hijo. Allí, querida Hermia, puedo desposarte. Allí no pueden seguirnos las rígidas leyes atenienses. Así que, si me quieres, escápate. A ver, mi hijo, por favor, no le estás tratando de convencer de que le quieres invitar un helado, no, la estás invitando porque si no se te va la vida, ¿sí? Quieres escaparte con ella de esta vida de amargura, entonces va la vida en ello, otra vez. Así que si me quieres, escápate esta noche de casa de tu padre y en el bosque, a 1 legua de la villa, donde una vez te vi con Helena celebrando las fiestas de mayo, allí te esperaré. Gentil Lisandro, te juro que en ese lugar que me has dicho, mañana sin falta me veré contigo. Cumple el juramento, amor. Aquí viene Helena. ¡Ay, qué bárbaro! Ahora sí, la lagrimita me salió, caray. Muy bien, muy bien. Le está saliendo, pero bárbara la obra, ¿eh? Bueno, ojalá que ya la estrenen, caray. Muy bien, ¿qué te pareció el video? Divertido el ensayo, pero espero que hayas puesto atención a los parlamentos. Al principio, Lisandro se lamenta de que en el amor haya diferencia de rangos, y luego Hermia y él dan más ejemplos de las diferencias entre ellos. Por ejemplo, cuando Lisandro dice: ay de mí, a juzgar por lo que he leído, lo que he oído de casos reales o fábulas, el río del amor jamás fluyó tranquilo, o había diferencia de rango. ¿Crees que la idea de amor en el Renacimiento es diferente a la idea que se tiene en la actualidad? En el Renacimiento era común que los matrimonios fueran arreglados por los padres. La mayoría de la gente pensaba como Hermia y Lisandro, que el amor era un sentimiento que te hacía feliz, pero desdichado. En cambio, en la actualidad, la mayoría de las personas, al menos en nuestro país, puede elegir con quién casarse o de quién se enamoran. Y aunque pueda suceder que a alguien sea desdichado por causa del amor, ya no se nota esa desdicha como algo necesario. Acabas de encontrar un valor de la época del Renacimiento y de compararlo con un valor actual. El amor era uno de los principales valores culturales del Renacimiento. Muy bien, al regresar vamos a hablar todavía un poco más acerca del contexto social en las obras del Renacimiento y vamos a hacer una pequeña evaluación sobre lo que hemos visto durante esta sesión. No te vayas, seguimos en Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. No te puedes perder, hoy es el día, porque en La Belleza estaremos hablando de un tema súper importante: cómo evitar extensiones de pestañas que dan miedo. Mucho ojo con esto, chicas. Además, en la música, 4 de A Caballo estarán con nosotros, no se lo pueden perder. Martes, 9 de la mañana, hoy es el día. Celebra con nosotros los 200 años de la consumación de la independencia de México y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. La cita es este 27 de septiembre a las 8 de la noche. Disfruta desde tu casa a través de la televisión y redes sociales oficiales de esta Secretaría. Honremos el valor de aquellos hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran Fuerza de México. Gobierno de México. Te invito a un cafecito, cambia de horario. Los sábados en punto de la 1 y los martes a las 10 de la noche con repetición. Aquí tenemos el cafecito, la buena charla y la reflexión. También tenemos la meditación con Miguel Alejandro y las conclusiones. Canal 28, te invito un cafecito. Venimos a trabajar en modificar la ley del Listeleón. Órale, vamos todos a empujar y lo logramos. Con una nueva ley de pensiones del Listeleón, una clínica remodelada, doctores mejor pagados, equipamiento y medicinas para 53,000 trabajadores y sus familias, más de 189 millones de pesos. Una inversión histórica en el Listeleón
es nuestro legado. Sexto informe, Gobierno de Nuevo León. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Seguimos en Escuela TV y vamos al último bloque del segmento dedicado a la materia Lengua Materna Español 3. Una vez más quiero recordarte el aprendizaje esperado que estamos abordando durante esta clase. Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra y hablemos sobre el contexto social. Vamos a analizar un primer fragmento de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Este español utilizó sus experiencias para contar historias increíbles. Para ganarse la vida, Cervantes se unió al ejército y ello le permitió recorrer España y otros países de Europa, donde la guerra, el hambre y la muerte estaban presentes. ¿Te acuerdas de este fragmento? Lo leímos al inicio de la clase, que dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bien, en aquella época no era tan frecuente el uso de apellidos, por lo que a cada persona se le otorgaba, como recurso para distinguirlo e identificarlo, el nombre de su lugar de nacimiento. Así, este personaje se convertiría en Don Quijote de la Mancha. También dice la obra: frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Con estas palabras, lo que está describiendo, frisaba, era como decir actualmente tenía aproximadamente tantos años. Enjuto de rostro, es decir, de rostro muy delgado. Aunque 50 años pueden no parecer muchos, para esta época sí lo eran, pues no contaban con los avances de la medicina con los que se cuentan actualmente. Seguramente, a lo largo de los textos que hemos leído durante la clase, notaste la presencia de frases o palabras raras. Estos textos fueron escritos cuando no se hablaba el español tal como se habla en la actualidad. Muchas palabras antiguas fueron cambiando hasta convertirse en las que hoy se usan cotidianamente. No se puede amar lo que no se conoce. Por eso, para amar nuestra lengua, antes debes de conocerla. ¿Qué pasaba con el idioma en medio de tantos cambios? Prácticamente todos los países con los que España tuvo relación en esa época dejaron su huella en el vocabulario. Algunos ejemplos son voces cultas provenientes del griego, como academia, alfabeto, ortografía. Palabras sonoras provenientes del italiano, como conversar, oratoria, novela, soneto y carnaval. Voces de origen francés, con palabras como gala, galán, reproche y jardín. Vocablos de origen portugués, con palabras como enfadar, corpiño o mermelada. Y voces de origen árabe, como elixir, hazaña, jinete, naranja, ojalá. Por supuesto, no puede dejar de mencionarse la aportación que las lenguas indígenas de América hicieron al idioma español para nombrar nuevas realidades, entre muchas otras: huracán, chocolate, cacao, coyote, enequén y cóndor. Vayamos a hacer ahora una pequeña evaluación, pero te voy a explicar de qué manera. ¿Recuerdas lo que es un acróstico? Esto lo viste en segundo grado de secundaria. Un acróstico de lengua festival, acros, extremo, y sticos, línea, verso o estructura, es una composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración son leídas en sentido vertical y forman un vocablo o una locución. Formarás un acróstico. Utilizarás la palabra renacimiento. Leerás algunas pistas y mencionarás a qué hace referencia de acuerdo a lo que vimos en la sesión.
Observa cómo formaremos la palabra renacimiento de forma vertical. Trata de resolverlo en la casa. Todo lo que te vamos a preguntar para realizar la evaluación, todo lo vimos a lo largo de estos 45, 47 minutos que hemos estado contigo. La primera dice, protagonista masculino de la obra más conocida de William Shakespeare, Enamorado de Julieta. Y empieza con la letra R. ¿Quién crees que sea? Enamorado de Julieta, obra de William Shakespeare, que empieza con la letra R. Efectivamente, Romeo. Vayamos a la siguiente letra, que es la E. Autor de Elogio de la Locura. ¿Te acuerdas que te pedí que hicieras un recuadro con los nombres de los principales autores y sus obras literarias? ¿Quién sería el autor del Elogio de la Locura, que empieza con letra E, el autor? ¿Lo recuerdas? Con E es Erasmo de Rotterdam. Muy bien, ahora vamos con la letra N. Trata de resolverlo en casa, es fácil, todo lo vimos aquí a lo largo de este segmento. Es uno de los temas predominantes en el Renacimiento. Hablábamos del amor y de muchos temas que se trataban en las obras del Renacimiento, y empieza con N. ¿A cuál se referirá? Yo creo que es a la naturaleza. Muy bien, ahora vayamos con la letra A. Nombre verdadero de Don Quijote. Ese solo lo mencionamos una vez, leímos varias veces varios fragmentos de la obra de Don Quijote, pero al inicio en uno mencionamos cuál era el nombre verdadero de Don Quijote y empieza con A. Trata de adivinarlo o de recordarlo. Es Alonso Quijano. Muy bien. Ahora con la letra C. Este personaje era una mujer astuta, mal hablada y muy manipuladora. Y empieza con la letra C. ¿Te acuerdas que tomó el nombre de la obra que tenía originalmente la obra? Perdió su nombre, la obra original, para llamarse como este personaje, y empieza con la letra C. Cuando funcionas como Cupido, ¿qué será? La Celestina. Muy bien. Vayamos con la letra I. Fue uno de los aspectos culturales que fue cambiando entre los siglos XV y XVII. Pues vimos varios aspectos culturales que cambiaron. La urbanización, ¿cuál otro? La burguesía, los descubrimientos, la Universidad del Conocimiento, pero que empiece con la letra I, tiene que ver con el arte, pero empieza con la letra I. Es el impulso al arte. Muy bien. Vamos con la letra M, ya vamos casi a la mitad. Autor del Quijote de la Mancha. Ese sí lo mencionamos varias veces y es el más reconocido de la literatura del Renacimiento. Si empieza con la letra M, ¿quién crees que sea? Efectivamente, Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien. Nuevamente la letra I. Seudónimo con que se conocía a Don Quijote. ¿Cómo se le conocía? Este también lo mencionamos varias veces. Hasta te dije que era lo que significaba hacer eso. Pero empieza con la letra I. Vamos, es Ingenioso Hidalgo. Así se le llamaba. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahora completa esta frase. Leer una obra literaria permite acercarte a la en que fueron escritas. Y empieza con la letra E. Permite acercarte a la ¿a la qué será? A la época en que fueron escritas. Muy bien. Siguiente, con la letra N. Género al que pertenece la obra El Lazarillo de Tormes. ¿Qué será? ¿Un cuento? ¿Una leyenda? Empieza con la letra N. Entonces, es una novela. Muy bien. Vamos con la penúltima, la letra T. Completa también la frase. En la literatura podemos detectar que en los modos de vida entre el Renacimiento y la época actual. Con la letra T podemos detectar cambios, pero con la letra T un sinónimo de cambio sería transformaciones. Muy bien. La última, con la letra O.
El aprendizaje esperado que vimos hoy es: identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce lo vimos en cada corte, te lo mencionaba, en que se produce la obra. Muy bien, ahora te propongo un reto. Como un propósito, elige una obra del Renacimiento. Sé que son extensas, pero muy interesantes y muy entretenidas. No es que la tengas que terminar de leer para el fin de semana. Tómate tu tiempo para digerirla, disfrutarla, irla desempolvando, que sea del Renacimiento. Pero trata de identificar el contexto social en el que se haya escrito esa obra y también los valores que predominan en esa obra para que los compares con los de la actualidad. Si tienes dudas, es muy importante que pidas a tus maestros que te las aclares. Yo estoy segura que ellos muy amablemente te las van a aclarar. Muy bien, me dio mucho gusto que hayan estado conmigo y con la maestra Marcela en una emisión más de Escuela TV. Recuerda que de lunes a viernes estarás viendo las distintas asignaturas correspondientes a tercer grado de secundaria de 6 a 7 de la tarde. Nosotros nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye. Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Te invito a un café.